Pues bienvenidos a otra sesión del Camino del Sabio. Estamos en el capítulo número 5, Introspección Vigilante, la penúltima sesión de este capítulo, y hoy vamos a ver del verso 84 hasta el 96, dos secciones importantes. Entonces empezamos con la primera. Tiene como título esta sección la disciplina de trabajar para el beneficio de los demás. No sé si os acordáis cuando hablamos de la disciplina general de un bodhisattva, que tiene tres aspectos, a la diferencia del Patimoksha, de la conducta monástica de los Shravakas, ¿no? Del camino del Shravaka, en donde en ese contexto buena conducta es no hacer mal, no causar daño a otros y no causar daño a uno mismo, ¿no? Se basa en el principio de ahimsa, de no causar mal, de no violencia, ¿no? En el contexto del bodhisattva hay dos otras disciplinas o aspectos importantes que tenemos que incluir. Por una parte es no tener una conducta negativa, dañina, tanto física, verbal o mental. Y por otra parte, preocuparnos, interesarnos en desarrollar virtud, hacer el bien, desarrollarnos espiritualmente, ¿no? Y la tercera es la que vamos a ver ahora, ¿no? Aparte de descartar lo negativo y adoptar lo positivo, nos debemos preocupar, interesar por siempre atender y ayudar a otros seres. Entonces, el tercer aspecto de la disciplina de un bodhisattva es trabajar para el beneficio de los demás, de todos los seres. Y a lo mejor podríamos leer la línea última del 83, ¿no? De la sesión anterior, que resume todo. El bien de los demás es lo más importante. Con eso decimos mucho. El bien de los demás es lo más importante. Entonces, si alguna vez estamos en conflicto, en dudas, cómo obrar, qué hacer, ¿no? Podemos usar esta referencia para evaluar lo que es apropiado. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que alguien preguntó a un gran maestro ¿qué le parece al budismo la idea de donar órganos? ¿No? Porque especialmente en el budismo tibetano se hace mucho hincapié en no tocar, no mover el difunto por 72 horas, ya que en ese periodo la mente, la conciencia se está desligando, ¿no? De lo que es la materia, el cuerpo. Entonces es un momento delicado en donde cualquier movimiento, choque, puede de alguna manera incomodarnos, ¿no? Crea más dificultad en ese proceso de soltar. Pero por otro lado, si queremos donar nuestro órgano, eso se tiene que hacer casi siempre en estado de coma o antes de morir o justamente habiendo muerto, ¿no? Entonces este maestro, creo que fue Dilgo Khyentse Rinpoche, dijo, por supuesto, si hay incisiones, ¿no? Si hay un corte para sacar un órgano, eso va a afectar a la persona que acaba de desencarnar, ¿no? Va a ser dependiendo del nivel de práctica que tiene, madurez, etcétera, va a ser algo que le incomoda, algo que le crea un malestar, ¿no? Pero él dijo, por encima de todo es el amor. Por encima de todo es el amor, buscar la felicidad de otros. Entonces, aunque no sea el momento ideal y aunque no sea la situación perfecta, si podemos hacer bien y ayudar a otros, debemos arriesgar todo. Muy importante. Especialmente en el contexto del bodhisattva. Y ahora leemos en el verso 84, así tras haberlo entendido, la última línea, ¿no? Esto viene de la última línea, así habiendo entendido que lo más importante es ayudar a los demás, siempre me esforzaré para el beneficio de los seres. El compasivo que ve más allá, para este fin ha permitido lo que está prohibido. Y esto lo tocamos brevemente la semana pasada, queriendo decir que
para el beneficio de otros seres, podemos justificar romper algún voto menor. Normalmente esto es más para los bodhisattvas grandes, ¿no? Para un bodhisattva que ha llegado a un nivel de iluminación. Bodhisattvas aspirantes, un ser común y corriente, a lo mejor no es del todo apropiado, ¿no? Romper un voto porque no sabemos lo que está en juego, ¿no? ¿Captan esa idea? Pero nosotros, cada una en nuestra medida, debemos evaluar cuando hay dos votos que están en conflicto. Como el ejemplo que dimos la vez pasada, ¿no? Si hay un cazador que está persiguiendo una liebre, un ciervo, una abeja, una abeja no es muy... Y de repente nos pregunta a nosotros, ¿no? ¿A dónde se fue la oveja? ¿No? Nosotros le podemos mentir, no, se fue para allá, para abajo, ¿no? Porque no estamos realmente mintiendo, estamos salvando la vida, ¿no? Entonces esto quiere decir que no tenemos que tener una lectura muy literal de los votos. En el contexto del Bodhisattva hay que saber contextualizarlos, saber lo que es apropiado y medir cuál voto es más importante que otro. Esto es muy importante. Y en este contexto me gustaría mencionar algo que algunas veces predomina en círculos del budismo tibetano, ¿no? En donde se excusa ciertas conductas diciendo que es un medio hábil, entre comillas, medio hábil, ¿no? Entonces lo vais a escuchar esto muchas veces. Medio hábil es algo que hacemos indirectamente para producir un efecto, ¿no? Entonces, hay ejemplos clásicos, ¿no? De la relación guru-discípulo de la antigua India de los 84 Mahasiddhas que mencioné la otra vez, ¿no? En donde Tilopa a propósito pone a freír, ¿no? Peces vivos nadando en el aceite, ¿no? Para crear un shock, ¿no? Para llamar la atención en el monasterio, para atraer la atención de uno de los candidatos, ¿no? Al discipulado que era Naropa. Pero él tenía el poder de revivirlos, ¿no? Cuando se acercaron todos a gritarle, a molestarle, Tilopa dice, ¿pero por qué os preocupáis? Están vivos. Y los sacó del aceite y los metió al agua otra vez y estaban coleteando, ¿no? Entonces, vais a escuchar algunas veces y nosotros podemos argumentar, ¿no? Justificando nuestros gritos a alguien o nuestra, ¿cómo se dice?, criticar a alguien para, de alguna manera, ayudarle a no crear karma negativo, a poner a esa persona en su sitio para no incomodar el resto de la comunidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa de justificar nuestra mala conducta diciendo que es una manera muy inteligente de ayudar a esa persona a evolucionar, ¿no? Pobrecito. ¿Captan esa idea? Hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Entonces pasamos al próximo verso, que también es muy importante aquí, es cómo atraer a seres o cómo ayudar a seres a florecer en el camino espiritual, cómo servir como un ejemplo para los demás. Y empezamos con el verso 85. Comeré con moderación y compartiré mi comida con los que practican disciplina, los indefensos y los que han caído en los reinos inferiores. Lo daré todo excepto los 3 hábitos monásticos, ¿no? Entonces este verso es muy importante. Me quiero detener aquí un poquito porque hay un punto esencial aquí que me gustaría transmitir y aclarar. Entonces, para ayudar a otros a tener fe en el camino espiritual, nuestra conducta debe ser pura y tenemos que contribuir, en realidad, con recursos tangibles, ¿no? Para ayudar a otros. Su Santidad Dalai Lama nos ha dicho muchas veces que los budistas tienen que aprender de la Iglesia Católica, que tiene todos estos mecanismos para ayudar socialmente, ¿no? A las personas que están pobres, como Cáritas en España, por ejemplo,
cuando me reuní con Greenpeace hace poquito en Madrid, y ellos me dijeron que cuando vino la crisis en España, todas las ONGs, ¿no?, perdieron miembros, ¿no?, perdieron, ¿cómo se llama?, patrocinadores, pero la única que creció fue Caritas, ¿no?, porque en esos momentos, ¿no?, de sufrimiento también inspira compasión, las personas quieren acercar a ayudar. Entonces, nuestra práctica de amor y compasión no debe ser solo en el cojín formal, debe de alguna manera ser práctica allá afuera en el mundo, atender y ayudar a los demás. ¿Y cuánto debemos ayudar? ¿No? Todo lo que nos sobre. Todo lo que nos sobre. Pero hay que entenderlo, este es el punto delicado, ¿no? Aquí el Shantideva lo explica en el contexto de la comida, ¿no? Comeré con moderación y compartiré mi comida, lo que sobra, lo que no necesito, con tres tipos de personas, ¿no? Seres que están en reinos inferiores, como los animales, ¿no? Seres, aquí ponen la palabra indefensos, ¿no? Pues personas que son pobres. Y después meditadores, personas que están en retiro. Practicantes de disciplina quieren decir yogis y yoginis, ¿no? De alguna manera apoyar a esas personas que están desvinculadas de la sociedad, ¿no? Están apartadas, no tienen muchas veces apoyo, recursos, es una de las mejores ofrendas, una de las mejores maneras de invertir nuestros recursos. Apoyar a esa persona a madurar en el camino espiritual, especialmente en la meditación. De todas las actividades espirituales, la meditación es la más provechosa, la más poderosa, la que genera un karma más positivo. Entonces, los comentarios sobre esta línea dicen: comeré con moderación, justo lo suficiente para sostener el cuerpo. Justo lo suficiente para sostener el cuerpo. Entonces, en muchas culturas y sociedades del mundo, ¿no?, hay un gran tabú contra la sexualidad, ¿no?, de no expresar sexualidad, no hablar de sexualidad, especialmente, bueno, en todas partes, pero en Asia, en los países del sur de Europa, España, Italia, Portugal, ¿no?, Grecia, todo Latinoamérica, a lo mejor con la excepción de Brasil, si me escucha alguien, algunas del Caribe. Pero nadie habla de la comida, ningún tabú de la comida. Come lo que quieras, cuando quieras, ¿no? Algunas veces en algunos banquetes parece un zoológico, hay todos los animales en el mismo plato, ¿no? Y no solo la variedad, la cantidad, hasta que explotes, hasta que no des más. Los antiguos romanos tenían una plumita para largar y regresar a comer, ¿no? Y a mí me da un poco de pena. Algunas veces cuando viajo y doy algunos cursos, los organizadores me invitan a comer, ¿no? Algunas veces son 3 horas ahí sentado. Un plato de degustación, otro plato, la ensalada, charlar, ¿no? Después la comida, después una pérdida de tiempo, ¿no? Pero de alguna manera es necesario, porque es la única manera que nosotros conocemos para sociabilizar, ¿no?, para comunicarnos. Todo está en relación a las comidas. Dividimos el día en relación a las 3, 4 o en España 5 comidas, ¿no? Entonces, hay que pensar esto con mucho cuidado. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué necesita el cuerpo para estar sano? Más de eso es innecesario. Entonces tenemos que tener cuidado de no usar la comida como un entretenimiento, para distraernos, o algunas veces para remediar la autoestima o la depresión, ¿no? Puede ser muy, muy dañino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a explorar esta palabra sostener. ¿Qué quiere decir sostener? Sostener el cuerpo con alimento es
no preferir, no tener preferencias. Y eso puede ser muy radical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso quieres que sea un robot? Spock, se llama así Spock de Star Trek, que no tiene emociones, ¿no? ¿Acaso quiere decir que no pueda apreciar aceitunas? ¿No? Para los que están viendo en otros países, España tiene una variedad de aceitunas, docenas y docenas tipos de aceitunas. Entonces, ¿cómo puedo tener gustos? ¿No? Como yo prefiero las aceitunas más oscuras, esas que tienen soda o sosa, que son sosas, tienen un sabor más fuerte, y hay otras que están rajadas, ¿no? Que tienen un sabor más intenso. Entonces, ¿cómo puedes preferir o elegir o apreciar algo sin estar apegado? ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es posible? ¿Es posible tener una preferencia, apreciar algo sin apego? Esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer. Entonces, para entender esto, ahora el ejemplo que nos da Shantideva de la comida, vamos a incorporarlo en el contexto del camino espiritual, porque aquí hay una enseñanza muy, muy importante. Personas que no están educadas en el Dharma, ¿no? En las enseñanzas budistas, pueden cometer un grave error, ¿no? Por ejemplo, no creer en la ley del karma, ¿no? Hacer lo que yo quiera, total, todo es al azar, ¿no? Ir por la vida así de loco. ¿Captan la idea? O, por ejemplo, como alguien me dijo una vez, que si uno purifica el cuerpo, uno purifica el alma. Esta persona pensaba y escribió un libro, ¿no? Que si uno hace ayunos, come una comida muy pura, una dieta de codrívora, ¿no? Uno gradualmente va purificando el cuerpo y eso purifica los canales, los chakras, purifica la mente, la conciencia, hasta que uno adquiere sabiduría y se ilumina. Y después hay personas que saben mucho del Dharma, como Stephen Batchelor. Stephen Batchelor hizo una traducción bellísima de este texto al inglés. Pero después ahora tiene ideas raras. Escribió un libro rechazando lo que es el karma, especialmente la reencarnación. Dijo que esta idea del karma estaba de moda, ¿no? En el tiempo del Buda y él simplemente la apropió, ¿no? Pero realmente no la enfatizó, ¿no? Que no es tan necesaria para aprender y desarrollarse en el camino. Después hay un profesor muy famoso en Inglaterra que dice que esta idea que tiene el Mahayana, el budismo tibetano, de la no dualidad, eso también es algo que evolucionó más adelante, que eso no viene de las palabras textuales de los sermones originales, ¿no? Y esas son personas muy educadas. Pero alguien que está muy educado en el Dharma, ¿no? Un maestro que puede ser un geshe, un kempo, un lama, un rinpoche, monje, monja, hasta algunos académicos, ahora en Estados Unidos, en Europa, saben mucho sobre el budismo. Nunca se le va a ocurrir decir que el budismo puede funcionar sin karma, ¿no? Sin la idea de reencarnación. Sí, la idea de, por ejemplo, anatma, que no hay ser, ¿no? Completamente contradictorio. Pero la pregunta que les quiero hacer, y esto es muy importante, una persona muy educada en el Dharma, que no hace un error burdo a este nivel, ¿qué tipo de error hace? Y la respuesta es énfasis. ¿En dónde pone el énfasis? Y eso está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Entonces, ¿no? Yo le he preguntado a algunos yogis, grandes meditadores, ¿no? ¿Es necesario estudiar, contemplar? Por supuesto, nadie que está educado en el Dharma te va a decir que no es necesario estudiar, contemplar y meditación, porque eso lo tiene el Buda en todas las partes, ¿no? Pero si le preguntas a un gran meditador, lo más probable que te va a decir,
Sí, es importante estudiar y contemplar, pero no tanto tiempo, 2 o 3 años basta, el resto de tu vida en la cueva meditando, ¿no? Y si tú le preguntas a un filósofo, ¿no?, budista, bueno, la meditación es muy importante, es lo que nos ayuda a tener realización, pero eso viene más adelante. Primero hay que estudiar 30, 40 años, ¿no? Y después, cuando sepas lo que estás haciendo, te vas a meditar, ¿no? Y otro dice, no, eso no es importante. Lo importante es devoción al guru, saber los rituales, y con eso basta, ¿no? Hay que recitar mantras. Entonces, lo dedicado para nosotros es no solo saber los ingredientes de la receta, sino saber cómo desarrollar ese plato, ¿no? Eso es un arte. Porque para cada quien la medida es diferente. Y en cada etapa de nuestra vida también la medida es diferente. Entonces, vamos a tomar 5 minutos o así para explorar esta idea que es muy importante. Entonces, cuando hablo de énfasis, estoy hablando de preferencia. Un meditador prefiere meditar. Un filósofo prefiere filosofar. ¿Captan esa idea? Independiente de la persona, independiente del tiempo y espacio. Y ahí está el gran error. Ahí está el gran error. Entonces les quiero compartir una cita de Nagarjuna, el segundo Buda, el fundador de la escuela Madhyamika, el camino del medio. Y en uno de sus tratados, que se llama Refutando los argumentos, dijo algo muy simple, pero citado siempre por los maestros. Ya que yo soy el único que no tiene tesis, yo soy el único libre de tacha, de falta. No sé si la palabra ya es una traducción que hice rápido. Ya que yo soy el único que no tiene preferencia, opinión, tesis, yo soy el único que está libre de reproche, ¿no? Libre de crítica, libre de faltas, libre de caer en un extremo. Esta es la raíz del camino del medio. Muy importante entenderla. En el contexto de la comida y en el contexto del camino espiritual. ¿Qué quiere decir tesis? Otra vez, énfasis, preferencia, tesis. Queriendo decir, mi visión de lo que es justo, mi visión de lo que es verdad, mi visión de lo que es bueno. Si uno adopta esa tesis como un dogma personal, vamos a introducir esta palabra, dogma personal, a lo mejor coincide que es justo y funciona en una ocasión, pero más allá de esa ocasión crea problemas. Un ejemplo muy simple, porque los veo con los ojos un poco. Un ejemplo muy simple. Un ejemplo que doy siempre, ¿no? Hay una persona sorda, ¿no?, que me pide la hora. Yo le digo, ahora son las 8:30. Ahora, mi pregunta, ¿soy yo un gritón o no? No. ¿Vosotros conocéis algunas personas muy mayores que vivían antes del teléfono, ¿no? Y de repente tuvieron que hablar por primera vez al teléfono? Y hoy en día siguen gritando en el teléfono, ¿no? Cuando visito el pueblito de mi abuela, muchas personas gritando por el teléfono. María, ven para aquí. Te escucho bien, ¿por qué gritas? María. Y gritando. Eso es una persona que tiene un tesis. Independiente si la persona es sorda o no, eleva su voz. ¿Captan esa idea?
Entonces, ¿qué es un tacaño? Una persona tacaña. Una persona que tiene un tesis que hay que ahorrar dinero. Hasta cuando no es necesario ahorrar dinero. Hasta cuando es necesario gastar dinero. Pero si en una ocasión una persona trata de ahorrar, no desperdiciar, buscar la mejor oferta, ¿no? Tener 5 presupuestos, eso no es necesariamente un tacaño. Alguien te está pidiendo la hora y está sordo, está muy lejos. Pero si tú adoptas esa posición, esa preferencia, ¿no? Independiente del contexto, independiente del día, independiente de la persona, ahí tienes un tesis, ahí tienes una preferencia, ahí estás apegado. Vamos a introducir la palabra, un apego conceptual, a lo que es bueno, a lo que es verdad, a lo que es apropiado. Aquí está el secreto de la cuestión, y es delicado. Entonces, hay que tener ciertas tesis temporarias que se puedan acomodar y ajustar dependiendo de las circunstancias. Y eso es difícil, porque nosotros tenemos la necesidad de ser rígidos, estructurados, ¿no? Simplificar, ¿no? Y atender a hablar a todas las personas de la misma manera. ¿Captan esa idea? Muy, muy importante. Entonces, si hablamos de juguetón, ¿quién es una persona juguetona? Una persona que no sabe cuándo hay que ser serio. ¿Qué es una persona seria? Una persona que no sabe cuándo hay que jugar. Una persona que no se sabe situar de acuerdo a las circunstancias, las necesidades, el momento, las otras personas. Entonces, a nivel de filosofía, esto le llamamos estar apegado a un tesis, a una postura filosófica, una perspectiva filosófica, adoptar un dogma. Pero uno puede tener una creencia, seguir una filosofía sin convertirse en un dogma personal. ¿Captan esa diferencia? ¿Captan la fórmula? Entonces, ¿cuánto debemos comer? ¿Debemos comer esa aceituna de sosa? ¿Sí, de sosa o no? ¿O tengo que cerrar los ojos y elegir la que venga? Uno puede, si hay varias aceitunas, elegir la de sosa. No hay nada mal con ello. Pero el secreto está, cuando se acaban las aceitunas de sosa, que tú no te sientas mal porque se han acabado. Que las de manzanillas no sepan peor. ¿Captan esa idea? La clave o el ejemplo o la señal de que nosotros estamos apreciando, viviendo, disfrutando sin apego es cuando esa cosa falta, nosotros no decaemos. Cuando está, lo apreciamos. Y cuando no está, no estamos peor. ¿Captan esa idea? Ese es el sutil detalle. Entonces, por favor, contemplar esto. En el camino espiritual no debe haber preferencias, opiniones, ¿no? Rígidas, apego a ellas. Tenemos que acomodarnos y ser abiertos a cada situación, tal como venga. Muy bien. Yo por lo menos me siento satisfecho, saqué algo del pecho. No sé si les ha ayudado, ¿no? Pero este es un punto que muchas veces no se explica y hay mucha confusión. Hasta a nivel de maestros hay mucha confusión. Si alguien muy educado en el Dharma hace un error, es en esto. En dónde poner el énfasis, ¿no? De siempre querer acentuar la misma cosa independiente de las personas y la situación. Vamos al próximo verso, para no aburriros. El 86 dice: por motivos triviales no dañaré este cuerpo
Con él que practico las enseñanzas sagradas. Por actuar así podrán colmarse rápidamente los deseos de todos los seres. Entonces no queremos caer en el extremo de descuidarnos, ¿no? El Buda señaló que tenemos que estar en el medio entre esos extremos. El hedonismo por un lado y el otro, el de... Sí, ascetismo severo, cuando estamos de alguna manera tratando de buscar a propósito el sufrimiento. Creo que debe haber una mejor palabra para eso. Entonces el cuerpo es nuestro vehículo, lo tenemos que cuidar a lo máximo. Es centralmente el templo. Especialmente en el Vajrayana es el método que empleamos para lograr la realización. Todo lo necesario para practicar el Dharma. El verso 87 dice, si la motivación compasiva no es pura, no ha de darse el propio cuerpo. Sin embargo, en esta vida y las futuras puede darse a fin de conseguir un beneficio inmenso. Entonces, como parte del paramita de la generosidad, eventualmente tenemos que dar hasta nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. Pero eso se debe limitar a los bodhisattvas grandes, los que han logrado el primer bhumi, el primer nivel de iluminación, porque ellos han purificado la motivación, ya no hay apego, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos, dicen las enseñanzas, puede pasar dos cosas, ¿no? Podemos arrepentirnos de haberlo hecho, ¿no? Que causa un karma muy negativo, y también puede que no sea del todo beneficioso. Estemos haciéndolo como un reto, ¿no? Arriesgado, pero realmente no va a tener un impacto, ¿no? A lo mejor si tú te mantienes puedes hacer un bien mayor para las personas en el futuro. Y hay un ejemplo muy clásico que está en los comentarios, creo que hace mucho se los conté, del rey Chanchup-o. El rey Chamchup-o es del siglo X del Tíbet y es un rey que, de acuerdo a la tradición tibetana, era un bodhisattva que había encarnado con el propósito de crear, ¿no?, un movimiento espiritual en Tíbet, de desarrollar el Dharma en Tíbet, ¿no? Entonces él mandó una expedición a la India para buscar el maestro de más renombre, más importante, y le comunicaron que era Atisha. Entonces mandó otro comité a invitar a Atisha a venir a Tíbet. Y Atisha en ese entonces era uno de los guardianes, porque es de Brikamashila, uno de los monasterios más famosos. Aparte de Nalanda y la Brikamashila, se enfocaba más en el contexto del Vajrayana, del Mantrayana. Y por supuesto, cuando llegó ese comité, él creo que tenía 45 años, ¿no? Y su maestro, el abad, no lo quería soltar. Tenía un papel muy importante ahí en el monasterio. En ese tiempo, siglo X, en la India, ya estaba decayendo el budismo, ¿no? Las invasiones musulmanas ya se habían apoderado de casi todo el norte, ¿no? Entonces no había muchos maestros de alto nivel cualificados. Entonces el comité regresó al Tíbet y le comunicó al rey que lo siento, hicimos todo lo posible para invitar a Atisha, pero no hay manera, lo necesitan allá también. Entonces el rey dijo, no, esto es muy importante, esto va a crear un cambio significante en Tíbet, voy a ir yo personalmente a invitarlo, ¿no? Entonces el rey fue, ¿no?, personalmente, en ese entonces a caballo y a pie, cruzando los Himalayas a invitar a Atisha, y fue capturado, se dice así, por otro rey. En esa zona había como reinados en las fronteras, ¿no? Y un rey se enteró que venía toda esta ¿cómo se dice? Esta comitiva tan famosa, de aquí hay algo importante, y cogió a ese rey, lo metió en el calabozo y soltó a su gente, ¿no? Regresen a Tíbet y busquen oro. Si consiguen el mismo oro que pesa este hombre, lo soltamos, si no, muere aquí.
¿no? Entonces regresó el pobre, los pobres los ministros y demás de la corte y recorrieron todo Tíbet buscando oro, ¿no? En ese entonces 70, 80 kilos de oro, muy difícil de conseguir. Y al cabo de un año o dos lograron, ¿no?, conseguir este oro, ¿no? Y regresan para dar, ¿cómo se dice? Intercambio. Cuando alguien secuestra a alguien, ¿cómo se dice? El rescate, ¿no? El rescate. Pero como sabían que este rey malo era muy pillo, a un día de lejos, ¿no?, de llegar a ese poblado, mantuvieron la mayoría de las personas y fueron dos representantes solo a visitar al rey tibetano. Y le dijeron, mira, estamos acampados a un día o dos de aquí, ya hemos reunido el oro como nos han pedido y venimos a rescatarte. Todo el pueblo está ansioso por tu salud y quiere que regreses, ¿no? Y el rey dijo, no hay algo más importante aquí en juego que mi vida. Por favor, lleven ese oro, dan toda la vuelta para asegurarnos que no los pille este rey y se lo llevan a Atisha como una ofrenda, ¿no?, para que venga al Tíbet, ¿no? Y por favor diles que yo voy a morir aquí para que él pueda ir a Tíbet y introducir el Dharma, ¿no? Entonces fueron así, la comitiva dio toda la vuelta a esa región y llegaron al monasterio de Vikramasila, le hicieron la ofrenda de ese oro y le dijeron a Atisha, ¿no?, lo que había pasado. Y Atisha estuvo muy conmovido porque dijo, esa es una señal que en Tíbet no es una tierra de salvajes, algo ha cambiado, hay alguien que está dispuesto a dar su vida, ¿no?, para que otros tengan acceso a las enseñanzas. Eso es bellísimo, eso es una señal muy clara, ¿no? Entonces le insistió al abad para que lo deje ir y después para asegurarse, fue a Bodh Gaya y allí había una estatua de Tara que se conocía como un oráculo, ¿no?, que si una persona de puro corazón le hacía una petición, respondía, ¿no?, con una predicción, ¿no?, una predicción. Entonces fue ahí a Bodh Gaya, hizo circunvalaciones, se postró ante Tara, le recitó estas 21 alabanzas muy famosas, esas fueron compuestas por él, y Tara sí se manifestó, ¿no?, y le dijo, sí, debes ir. Si te quedas aquí, en la India, vas a llegar a la iluminación, en esta vida, ¿no? Pero si vas a Tíbet, ¿no?, aunque no logres la iluminación perfecta en esta vida, vas a crear un movimiento enorme, vas a favorecer miles y miles y miles de personas, ¿no? Y debes ir, yo te aconsejo que vayas. Entonces Atisha le hizo caso y fue a Tíbet y vivió el resto de su vida en Tíbet, ¿no?, y murió en Tíbet y creó todo un movimiento. Gracias a él tenemos una perspectiva muy pura de lo que es el alma, ¿no? Él enfatizó el camino gradual y la práctica del bodhicitta. Entonces eso es un ejemplo de un bodhisattva que da su vida, ¿no?, por el beneficio de los demás. Y hay muchos grandes ejemplos que vosotros ya sabéis también. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de medirnos y saber cuánto podemos dar sin tener dudas, sin arrepentirnos, ¿no? Dar todo lo que nosotros nos permitimos a dar y ofrecer.